Hoy es nuestra clase del número 8. Vamos a terminar de estudiar sobre la cultura de la muerte y a ver si empecemos un poquito de ideología de género, si no la dejamos para la próxima clase. Bien, en la clase pasada, fue un poco difícil porque hablamos sobre la verdad, sobre la cultura de la muerte, sobre qué es la eugenesia y cómo las grandes clínicas de aborto se utilizan de subterfugios del lenguaje para, la verdad, exterminar poblaciones que consideran indeseadas, incluso nosotros que somos latinos. Bien, los dejé de tarea que hicieran una lista de 3 cosas que ustedes pueden hacer para ayudar a la cultura de la vida, a la causa pro vida, de acuerdo con su vocación, con su ocupación. Y a mí me gustaría saber si alguien hizo la tarea, se quiere compartir antes de que empecemos la parte más técnica de la clase del día de hoy. No puedo creer que nadie lo hizo. No, yo sí lo hice. Mira, yo doy clases a nivel, soy Raquel Ibarra, no doy clases a nivel preparatoria, es bachillerato de muchachos de 15, 18 años. Tengo más de 40 años dedicándome a esto y yo les doy ética y desarrollo humano. Lo que sí he notado a través del tiempo, que los muchachos de hoy, la gran mayoría, en sus casas los educan pro aborto, de acuerdo, y son familias católicas, de acuerdo a las circunstancias. En caso de violación, en caso de peligro de la madre y en caso de una malformación del bebé. Hoy en día los muchachos de ahora ya, hace muchos años yo sí les ponía y les hablaba, y era un video muy, muy, muy fuerte del doctor, si lo has oído, yo creo, Nathanson, que fue un judío que fue con clínicas proabortistas, luego se arrepiente y hace que él inclusive ayudó a que se legislaran leyes acerca del aborto, ¿no? Entonces yo le platicaba mucho, porque a ellos les tienes que fundamentar ya con la verdad, ¿no? Ya no los engañas tan fácilmente. Les llamaba mucho la atención como un científico, pues se había dado cuenta que estaba equivocado, ¿no? Que primero estaba a favor del aborto y les llega, ¿no? Otro es, esa es una de las cosas, con cosas que están fundamentadas en hechos reales y en la verdad. Otra es que hoy en día les tenemos que hablar mucho del concepto, ya los que nos dedicamos a la educación, pues nos dan mucho neurociencias, ¿no? Todo lo que es neuropedagogía. Y cuando tú les demuestras también cómo está la cuestión de la toma de decisiones a nivel cerebral, desde la diferencia de los sexos hasta cómo está cuando se toman lo que has hablado mucho del relativismo, que vemos todo bien, y es según el cristal que lo veamos y bla, bla, bla. Y cuando les digo que las decisiones se toman a nivel de parte frontal y seguimos hablando del tema del aborto, de la cuestión de la identidad de sexo, como ellos son sexuados por naturaleza, con mucha delicadeza y cuidado porque hay muchachos que están confundidos y hoy en día es una generación muy de cristal. Creo que la pandemia ha ayudado también a que se hagan menos de cristal, ¿no? Por lo que he percibido, aunque han sido clases virtuales. Otra es, puedo extenderme mucho, pero no quiero, porque pues todos los demás también tienen derecho. Otro es, y hoy veía precisamente el documental de Cristiano Ronaldo, que la mamá lo iba a abortar y que él le bromea a la mamá y le dice, ¿qué tal si me hubieras abortado? Yo no hubiera podido hacer esto que estoy haciendo por ti y por todos los demás, ¿no? Entonces, también hechos de personas que han abortado. Otro que yo no veo que se habla mucho. Y me ha tocado, yo viví 2 casos de una niña que fue violada a los 10 años y tuvo su bebé, porque he trabajado mucho con niños
en la calle y de la calle. Y como esa niña por naturaleza estamos hechos, se los explico sin nombres porque fue un caso local, muy sonado, pero el instinto maternal la niña lo tenía, nomás que no podía tener a su niña. Y les digo, esa niña fue dada en adopción y también existe la generosidad de la adopción, ¿no? Y ya cuando les hablo sobre la adopción también, cómo es un acto tan generoso también la adopción. Y esos niños crecen con mucho amor y lo hablo por mucho conocimiento de causa, porque también de otra niña que nos encontramos tirada, que la tira la madre biológica al monte y se da en adopción y los seguimientos son realmente de mucho amor, ¿no? Conozco muchos casos de adopción por las circunstancias, extremas pobrezas, lo que sea, y los niños y tanto los padres eh, son muy, muy felices. Creo que en México, no sé si en Brasil, aquí en México está muy satanizado la cultura del aborto. Creo que también tenemos que hacer mucho hincapié del gran don que es la adopción y ese don tan generoso, como me dijo un sacerdote. Es tan generoso que es capaz de borrar el pecado original. Así me lo dijo, en cuestión de la adopción. Son casos que los he vivido, no estoy platicando en supuestos, pero cuando a los muchachos se les habla con fundamento, pero también con fundamento científico, me dijo, varias veces me han dicho, nunca me habían hablado así del aborto, ni lo que era un bebé desde el momento de la fecundación. Embriología, tenemos que saber, como tú decías, pues hemos tomado unos cursos con sacerdotes y todo eso de embriología y de ética y todo eso, pero nunca terminas de aprender, pues porque a mí la anatomía, la verdad, no creas que se me ha dado mucho, neurociencias un poco, porque aprendí de la práctica a la realidad, ¿no? Pero varios me han dicho, a mí jamás me habían hablado así del aborto, ¿no? Entonces ya lo entiendo y lo comprendo y pues les digo, yo les voy a dar mis fundamentos. Entonces les impresiona mucho cómo cuando tienes unos fundamentos sólidos, y pues hay mucho de dónde hacerlos, fundamentarlos, ¿no? Ellos son muy visuales por las generaciones que son, entonces hay muy buenos videos de científicos, de neurocientíficos y todo eso. Igual es con la cultura de la igualdad de género, ¿eh? Entonces, creo yo que yo la verdad siento un gran compromiso y no sé qué me vaya a decir Dios o cómo me vaya a juzgar cuando vaya, porque pues a fin de cuentas los primeros formadores son los padres, sí. Pero también nosotros tenemos que les tenemos que abrir más el pensamiento crítico, ¿no? Que es un poco de lo que se carece hoy en día, lo que es el pensamiento crítico, el discernimiento, porque reciben demasiada información que no está bien fundamentada, y aparte los influencers de ellos, la verdad, son muchísima gente que está a favor de eso. Yo creo, y yo les digo, y los trabajos que hemos hecho, también cómo podemos contribuir. He hecho que hagan páginas de internet, que hagan blogs, que hagan, y que ellos influyan de forma positiva, porque pues lógico es la generación también net, del internet y de todo esto, y que impacten de forma positiva en los demás también a través de blog y de videos pues poco a poquito ahí vamos, ¿no? Porque pues es una labor de persuasión muy fuerte, a todo lo contrario que ellos traen durante 15, 18 años de las mismas familias y del mismo entorno. Entonces es como, creo, un poquito que el granito de arena, falta mucho por hacer, siento mucho compromiso ante el de arriba, que es mi principal tarea, y pues mucho compromiso que al menos no salgan tan confundidos como están. Entonces, bueno, y otro tipo de actividades que hagan, se les desarrolla mucho la inteligencia emocional, la empatía,
porque cuando vamos a la colonia se dan cuenta, lo que platicamos de la extrema pobreza, que niñas de 13, 14 años ya casadas entre comillas, juntadas, con bebés, pero bueno, pero también se dan cuenta que ellos pueden aportar algo a esas muchachitas que se casaron tan chiquitas y cómo pueden ayudar a sus hijitos a que ya tengan otra visión de la vida cuando vamos a, en específico ahorita trabajo, bueno, con la pandemia paramos porque no nos permitían, pero tenemos una colonia que hemos estado trabajando por 20 años, ya hemos ido por varias con jóvenes de 15, y es increíble cómo cuando con los jóvenes creas esta empatía, ellos te enseñan más que tú a ellos. Entonces es una labor muy pesada, muy fuerte, pero me encanta, veo que se encantan. No sé qué tanto en el futuro ha influido. Lo que sí me ha llamado la atención que cuando se van a las universidades vienen y me dicen que si les ayuda a hacer un tema en contra del aborto porque les pidieron una exposición y quieren ellos dar bien esa exposición. Entonces es algo que ya dices, bueno, al menos en alguien quedó eso, pero siento un gran compromiso que eh, híjole, a veces me siento mal que no lo esté cumpliendo como debe de ser porque siento que es mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos haciendo eso y este diplomado me ha servido muchísimo porque me ayuda a fundamentar mejor toda la literatura que puedan desarrollar con empatía, ¿no? Perfectamente. Y te agradezco todo. Es súper importante que podamos compartir nuestras experiencias y el modus operandi que cada uno de nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida para que podamos juntos también, con el ejemplo uno del otro, poder desarrollar también nuestra propia manera de luchar de acuerdo con nuestra vocación. No sé si alguien más desea compartir alguna cosa, una manera de actuación que se puede hacer por la cultura de la vida desde de nuestra vocación, de nuestra ocupación. ¿Cómo se dice que quiero hablar? No sé. Sí, perfecto. Es Alejandra González, sí. Sí, mira, nosotros en 40 días por la vida, aunque es un movimiento internacional, es muy independiente una campaña de otra. Yo te comento lo que nosotros hacemos en el campaña de Hospital de la Mujer en Jalisco, en Guadalajara. Nosotros tenemos voluntarios, pero sí es complicado que la gente vaya a rezar. Lo que hemos también procurado, aparte de hacer esa lucha personal de ir y rezar, que es una punta importante, también nos preparamos en todo lo que tú has platicado y toda esta situación para que nuestra creencia tenga esos fundamentos científicos y no morales y sociales y políticos y culturales de todo tipo, psicológicos, para poder convencer. Pero más bien nosotros estamos en oración. Lo que hacemos y lo que empezamos a hacer es tener otros grupos. Tú te inscribes a 40 días por la vida a voluntarios para orar, pero ahí ofrecemos opciones. Hay 3 grupos de formación. Es un grupo en que se trata de qué es la vida, conociendo más la vida, y ahí dedicamos como embriología, el valor de la vida, la familia, etcétera, ¿no? La cultura del amor, etcétera. Hay otro que se llama Stop Ideología de Género. Y ahí presentamos cápsulas que trae el Frente Nacional por la Familia. Son 60 cápsulas y nosotros las tomamos y las ponemos. Entonces tenemos ya 60 cápsulas que estamos metiendo, más todo lo que surge en medios de la ideología de género. Entonces es otro grupo de formación. Son libres de inscribirse en el que quieran. Y tenemos otro grupo de formación que es Paz, Familia y Vida. Y en no es de formación, es formación y acción, más acción, en donde se ponen las firmas, que conoces a Sarah Winter, que tal cosa que va a dar. O sea, como que ahí les damos a la gente, párate y haz aquello, ¿no? O sea, como que la acción. Hoy se necesita tu acción tuitera porque
Ahorita en Veracruz se va a tratar de poner el aborto. Entonces esas cosas tratamos de hacerlo en esos tres grupos. Es nuestra lucha, es poca gente, tenemos como 100 personas, 120 personas, pero poco a poco esperemos que vayamos creciendo. Entonces es muy importante conocer todo lo que tú nos dices, confirmar lo que sabemos y de saber que estamos haciendo el bien y perseverar, o sea, tirar la semilla y que Dios nos ayude, ser lo más eficientes y eficaces. Por eso me interesó escuchar este curso, para ver todo lo que me enseñas. O sea, ella te iba a pasar todos mis P's y todas mis planeaciones, porque lo hice, el programa para este semestre, para esta campaña, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, creo que cada uno podríamos, en nuestro ambiente, formar células de formación. O sea, que cada quien tuviera su célula de formación y ya sea con videos que tenemos tuyos, que tenemos del AGE, que tenemos del Frente Nacional, de tantos lugares, poder formar a la gente que le interese y poco a poco y con más personas. Va a estar complicado. Y mejor si quieres, pero pues ya es otra cosa. Pero la gente cercana que le interesa, puedes empezar por ahí, nada más. Perfectamente. Gracias, Alejandra. Creo que es eso. No sé si alguien más quiere compartir, pero creo que no. Y ahí ya podemos adentrar a lo que vamos a tratar el día de hoy, que es de las consecuencias físicas y psicológicas del aborto. Tengo un documento aquí que está en portugués. Yo los voy a traducir y te los mando a un web. Voy a poner en el Google Traductor, pero hay que arreglar algunas palabritas que siempre se salen mal, pero me comprometo a mandar el más pronto posible. Entonces, las consecuencias físicas y psicológicas son cosas que siempre nos son omitidas cuando tratamos del tema del aborto. O sea, la gente habla muchísimo sobre empoderamiento, sobre libertad, sobre el derecho de la salud, derecho de la mujer, pero la gran impresión que nos pasa todo eso es que nadie sabe cómo se hace un aborto, entonces ya estudiamos cómo se hacen abortos. La impresión es que la gente piensa que el aborto es una cuestión de mágica, o sea, te tiene una varita mágica, se hace ¡puf! En la barriga y el bebito se fue. Entonces nadie considera a las posibles, nadie considera la realidad sobre el aborto, o sea, la realidad de que sí, es un procedimiento que presenta muchos riesgos, es un procedimiento totalmente antinatural y todas las cosas que son antinaturales después, obviamente se genera consecuencias en el cuerpo, en el ambiente, en la mente, en el espíritu, y no llevan en consideración también las cosas que se pueden pasar después de hacer un aborto. Entonces, el aborto siempre va a ser una cuestión inmediatista, una cuestión materialista, una cuestión muchas veces hasta de desespero. Entonces, yo traigo aquí algunas referencias de consecuencias físicas y psicológicas que el aborto puede ocasionar a las mujeres, a la familia, a los hombres y a la sociedad. Entonces, después de trabajarnos sobre las consecuencias, vamos también a estudiar la argumentación sobre las tres causales, o sea, violación, malformación y riesgo de vida para la madre. Entonces, empecemos entonces con un estudio sobre las consecuencias del aborto. Un amplio estudio realizado por la SPUC. Yo estoy leyendo un documento que yo escribí cuando trabajaba en el gobierno de Bolsonaro. Yo trabajé en el Ministerio de Derechos Humanos, particularmente en la Secretaría de la Mujer, coordinando programas de gobierno para las embarazadas brasileñas. No en la área de salud, pero sino de la área de derechos humanos y desarrollo. Bien, entonces este es una nota técnica que yo redigí y voy a leer un poquito a ustedes. Entonces, un amplio estudio realizado por la SPUC, Sociedad para la Protección de la Niñez del Reino Unido, reveló los graves riesgos de salud física y mental que las mujeres se someten
al procedimiento del aborto que pueden enfrentar, como el aumento de la probabilidad de cometer suicidio. La pesquisa, la búsqueda, fue liderada por el médico Dr. Gregory Pike del Adelaide Center for Bioethics and Culture. Abajo encuéntrase una relación de los datos obtenidos por la pesquisa. El suicidio es cerca de 6 veces mayor después de una mujer hacer un aborto de que después de dar a la luz a su bebé. Las mujeres tienen más probabilidad de morir después de un aborto en comparación a las mujeres que dan la luz. El aborto está asociado a tasas significativamente mayores de muerte para mujeres hasta 10 años después del primer procedimiento en comparación a mujeres que tienen sus bebés. A las mujeres que abortan se ven expuestas a un dolor significativo, a un gran dolor, hasta 3 años después del aborto, así como 30% del aumento de riesgo de depresión y 25% del aumento de riesgo de ansiedad. A las mujeres que tuvieran abortos frecuentemente experimentan desórdenes de salud mental 30% mayores en comparación a las mujeres que no tuvieran un aborto. Las mujeres que se someten a abortos también experimentan con frecuencia depresión, ansiedad y desorden de estrés postraumático en las próximas gestaciones, en los próximos embarazos. De entre las consecuencias físicas, la revista científica Cancer Causes and Control trae en su nueva edición de febrero de 2014 una pesquisa de la Universidad Médica de Tianjin en China que comprueba la asociación entre el aborto inducido y el cáncer de mama. De hecho, son más de 60 pesquisas en todo el mundo y más de 40 años conectando el aborto y el cáncer de mama. El estudio de los pesquisadores chinos concluyó que las mujeres que ya hicieron un aborto tienen 44% más chances de desarrollar cáncer de mama do que aquellas que nunca pasaron por el procedimiento. El riesgo crece mientras el número de abortos son realizados. Mujeres que hicieron 2 abortos tienen 76% más chances de desarrollar la enfermedad y aquellas que ya habían realizado 3 abortos estaban 89% más vulnerables a la enfermedad. De acuerdo con la Asociación Internacional de la Vida Humana, el aborto puede provocar decenas de otras consecuencias físicas, como por ejemplo, la perforación del útero, peligro de lesiones en el intestino, la vejiga o las trompas, pérdida de sangre o fuertes hemorragias ocasionadas por falta de contracción del músculo uterino. Estas pérdidas de sangre son más intensas si el embarazo fuera avanzado, pudiendo llegar a 200 mililitros en la 10ª semana de gravidez, de embarazo, y 450 en la 13ª semana. Puede ocasionar también endometritis, que es una inflamación post-aborto, una infección uterina secundaria decorrente del aborto también. Puede ocasionar un embarazo ectópico, o sea, el embarazo fuera del hogar apropiado. Puede ocasionar posibilidad de extracción del endometrio, formación de adherencias en el interior del útero y como consecuencia la esterilidad. Una menorrea frecuente, o sea, la ausencia de la menstruación. En el próximo embarazo puede posibilitar, puede tener la placenta previa, creando la necesidad de cesariana, retención de placenta, o sea, 50% de las mujeres que hacen un aborto en el próximo embarazo, 50% de ellas necesitan pasar por el procedimiento de curetaje para extraer la placenta. La placenta no va a salir sola de manera natural. Coagulopatía, histerectomía, que es la extracción total del útero.
daños ocasionados a las trompas por posibles afecciones posaborto, causando infertilidad. Eso se pasa con 18% de las pacientes. Eso fue lo que se pasó conmigo. Un mayor número de complicaciones en mujeres embarazadas que anteriormente provocaron el aborto. 67,5% entre las que abortaron tienen un mayor número de complicaciones en embarazos. Destacamos también la necesidad de garantizar el derecho a información. O sea, la gran mayoría de las mujeres no tienen acceso a este tipo de información. Solamente a informaciones ideológicas de que se trataría de un derecho a la salud, que se trataría de de empoderamiento, pero tampoco hablan sobre las consecuencias en los próximos embarazos. Entonces, hay la posibilidad de tener partos prematuros, insuficiencia del cuello uterino, favoreciendo abortos sucesivos en el primer y segundo trimestre, en el caso de los próximos embarazos, abortos de repetición, partos más difíciles con contracciones prolongadas, malformaciones congénitas provocadas por una placenta imperfecta, la muerte perinatal por prematuridad extrauterina. 50% de los bebitos mueren en el primer mes de embarazo, después de la mamá hacer un aborto anterior. Entonces, hay tantas consecuencias físicas y psicológicas. Y creo que estas consecuencias son el principal argumento cuando ya no tenemos, cuando percibimos que la persona que está discutiendo con nosotros está totalmente equivocada y que no es de su interés cambiar de posición. Entonces, muchas veces cuando deseamos convencer a alguien de que la vida importa, de que la vida vale, de que el aborto no es la solución perfecta para todo, muchas veces es difícil elegir en un campo tan grande, tan vasto cuanto es la cultura de la vida. Es muy difícil elegir un tema o trazar una única estrategia para poder entonces argumentar de manera convencer y traer a la persona con quien se está argumentando para nuestro lado de la lucha. Muchas veces vamos a utilizar las estrategias por el bias teológico, no lo recomiendo. Muchas veces por el bias, perdón, por el bias, me desperté súper tempranito. Por el bias político partidario, tampoco recomiendo. A veces por el bias filosófico, a veces lo recomiendo, a veces no, pero cuando la discusión está muy difícil, con personas como feministas, hijas, nietas, sobrinas, amigas, primas, novias, que están metidas en el feminismo, y tú sabes que no se tratan de malas personas, solo que están convencidas por los medios de comunicación y educación, la mejor argumentación es utilizar a las consecuencias físicas y psicológicas del aborto, porque a las feministas tienen un sentimiento de empatía y un sentimiento de compasión para con otras mujeres. Entonces, la lógica de esta argumentación es, si quieres el bien para la mujer, ¿por qué la quieres exponer a tantos riesgos que son desnecesarios? Entonces, el aborto va a provocar riesgos. Hay altas chances de eso. ¿Para qué someter a la mujer a estos riesgos totalmente desnecesarios si ella puede tener el hijo y darlo a la adopción? Ay, perdón, no sé por qué nunca tengo sueño a esta hora. No sé por qué. No, la verdad es que no tengo sueño, pero no sé por qué estoy voceando. No sé cómo se dice en español, porque justo nunca hago eso. Ahí les pido perdón por la mala educación. Pero continuando.
Entonces, con utilizar estos argumentos de base más científica, médica, es súper bueno, porque es como si tuviéramos poniendo a las feministas en una calle sin salida, porque al mismo tiempo que ellas están diciendo que están luchando por la salud de la mujer, estamos diciendo, sí, pero el procedimiento que tú quieres aplicar en la mujer es lo que precisamente va a acabar con su salud. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, es mejor no hacer el aborto. O sea, ¿cómo te vas a exponer una mujer a tener 44% más chances de desarrollar cáncer de mama? Dios mío, no se hace eso. Entonces, ¿cómo te vas a exponer una mujer a tener 30% más chances de suicidarse? Eso tampoco se hace. Entonces, es este tipo de argumentación que debemos utilizar. Entonces, este procedimiento es muy, muy peligroso y genera muchos daños. Entonces, mejor no provocar estos daños en la mujer, mejor tratar el problema que ella tiene de manera a no exponerla a más peligros totalmente desnecesarios. Entonces, así te vas a conquistando. De verdad, cuando se dice eso, la gran mayoría esmagadora de las feministas no sabe qué decir, porque no conocen la realidad científica por detrás del aborto, del procedimiento del aborto, que es esta. Entonces, ahí está la argumentación. Y creo que mucha gente pregunta mucho sobre las tres causales que son indispensables para estudiarnos, porque también se tratan de argumentaciones donde muchas veces no sabemos cómo contestar, porque la manera que son elaboradas del punto de vista idiomático y lingüístico, muchas veces también nos deja en una calle sin salida, porque cualquier tipo de contestación se parece como si nosotros estuviéramos totalmente en contra de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son las tres causales? Violación, malformación del bebé y riesgo de vida para la madre. Empecemos con el más fácil, que es malformación. Ok, entonces una persona que tiene una malformación generalmente se llama de discapacitado, una persona con una discapacidad. Las personas discapacitadas tienen un valor menor do que las personas que no poseen ningún tipo de discapacidad. No, la vida humana es intrínsecamente valorada. Entonces, todos los seres humanos tienen el mismo valor. No se puede regalar un mayor valor a una persona do que a la otra. No del punto de vista, te puedes hacer eso porque le gusta más a alguien de que a alguien, pero del punto de vista filosófico y jurídico no se puede. Una persona chiquita tiene el mismo valor de que una persona alta. Una persona bonita tiene el mismo valor que una persona fea. Una persona que está en silla de ruedas tiene el mismo valor de que una persona que camina con los dos pies. Entonces, las personas tienen el mismo valor. Una sociedad que trata que valora diferentemente a sus individuos es una sociedad totalmente antinatural y que está afinada al fracaso. Entonces, ese es el primer punto. Una persona que tiene algún tipo de malformación no debe ser descartada, no debe ser tirada en la basura. Eso tiene un nombre o muchos nombres. Es la eugenesia, es el nazismo, es el fascismo verdadero. Entonces, mientras nos están llamando de fascistas, de nazistas, ellos están poniendo todo lo que hacía Hitler y Mussolini en el Tercer Reich, ellos están poniendo en práctica a través de la eugenesia totalmente silenciosa aplicada a la cultura de la muerte, utilizando como técnica el aborto. Entonces yo una vez, hace unos 4 años, vi un artículo de noticias en un periódico que decía que Iceland, como se dice no siquiera sé el nombre en portugués, me olvidé ahora, pero Iceland, no sé el nombre en portugués, tampoco en español, me estoy confundida. Pero, a ver en el Google. Islandia, perdón.
En Islandia, yo vi un artículo que decía que habían erradicado la síndrome de Down en Islandia. Estuve súper feliz. No sé, pensé que habían descubierto un tipo de cura para la síndrome de Down o hasta como retardar durante el embarazo o prevenir, no sé, pensé algo en este sentido. Después, cuando fui a leer el artículo, entendí que ya no había más personas con síndrome de Down en Islandia, pero no porque había una cura, no porque había una prevención, pero sino porque son todos asesinados antes de tener la posibilidad de nacer. O sea, si no hay más síndrome de Down, no es que no hay más síndrome de Down, no hay más personas con síndrome de Down. No fue la enfermedad quien fuera erradicada, fueron las personas, no la síndrome. La síndrome no fue erradicada, las personas fueron erradicadas. Entonces, es eso. No hay por qué eliminar a una persona con discapacidad. No hay criterios para hacer eso. Ninguno de nosotros estamos aptos a decidir quién vive, quién muere, quién va a nacer y quién no va a nacer, principalmente por el tema de discapacidad, porque las personas que hacían eso eran los nazis, eran las personas totalmente monstruosas, eran las personas que compactuaban con ideas eugénicas. Y es gracioso como las feministas no llaman de fascistas, de nazistas, pero la verdad es que ellas están poniendo en práctica todas las enseñanzas de los nazis. Entonces, no se puede legalizar la muerte de personas con discapacidad, el exterminio, el genocidio de personas con discapacidad. Bien, la de hablar es justo la cuestión de riesgo de vida para la madre. Lo que voy a decir ahora puede parecer un poco chocante, pero te los juro que es la pura verdad. Entonces, nadie en la historia de la humanidad murió de parto. No se muere de parto. Parto no es causa mortis. No se puede poner en la certidumbre, en el documento de óbito, murió causa mortis. Parto. Parto, dar la luz, no mata a nadie. Lo que puede llevar a la parturiente a óbito es una intercorrencia directa o indirecta antes, durante o después del trabajo de parto. Entonces hay dos tipos en las estadísticas que consideramos las causas, las muertes maternas por causas directas y las muertes maternas por causas indirectas. Entonces serían las causas directas, las causas indirectas, no, perdón, las causas directas serían entonces enfermedades que fueran contraídas a lo largo del embarazo, eclampsia, preeclampsia, diabetes gestacional, accidentes, todo que fuera directo, que ocasionar un accidente, un asesinato, todo eso son causas de muerte materna directas. Causas de muerte materna por causas indirectas. Entonces ahí puede ser una violencia obstétrica, falta de atendimiento médico, una hemorragia totalmente desprevenida. Entonces ahí son causas, son intercorrencias directas o indirectas que desafortunadamente atingen la parturiente. Pero nadie muere de parto. Parto no mata a nadie. Se puede matar estas causas indirectas o directas que se pasan antes, durante y después del trabajo de parto. Entonces, ninguna mujer muere porque se embarazó. Embarazo no es enfermedad, parto tampoco. Entonces, muchas veces, porque son temas que son utilizados de manera obsesiva
por aquellos que actúan con la cultura de la muerte, porque le gusta mucho utilizar casos específicos para legitimar una totalidad de pensamientos y prácticas. Entonces, no se puede hacer eso. Eso se llama deshonestidad intelectual. No se puede utilizar una excepción para justificar o legitimar todo un pensamiento ya muy bien elaborado. Entonces, no se puede decir que, ay, pero, y en casos de, ay, pero estás a favor de aborto, del aborto, pero en mi ciudadecita hubo una chica de 11 años que fue violada y por eso estoy a favor del aborto. Entonces, no se puede utilizar casos, excepciones o casos extremadamente puntuales para legitimar una opinión o una argumentación al respecto de algún tema. Entonces, es solo pensar que si de hecho parto fuera una causa mortis, la población estaría bajando, no estaría creciendo. Y de hecho, sabemos que está creciendo porque todas esas cosas quieren de verdad disminuir la población. Entonces, nadie muere de parto. Se muere por estas causas directas o indirectas. Entonces, la solución para eso no es el aborto, la solución es pesquisa, invertimiento en la salud materna. Entonces, ahí sí vamos a embarazo, la madre descubre alguna enfermedad rara o muy agresiva como el cáncer, por ejemplo. Y obviamente es muy difícil que el bebé pueda sobrevivir a las sesiones de quimioterapia o radioterapia. La gran mayoría de las veces el bebé aguanta. Muchas veces para hacer el tratamiento, los aborteros, los médicos aborteros ofrecen entonces a la mamá que pueda abortar para no tener que pasar por una experiencia traumática de un aborto espontáneo. Entonces, perciben que hay un error craso en esta actitud, porque ni siempre el bebito va a morir. Hay una chance muy chiquita, de menos de mujeres, pero estas leyes no son debidamente aplicadas. Entonces, cuando eso no se pasa, cuando se tiene una mano blanda con los criminales, ellos piensan, puedo violar porque nada se va a pasar conmigo. Se me voy a la cárcel, me quedo 6 meses y ya estoy en la calle de nuevo, haciendo lo que quiero hacer. Entonces, aquí en Brasil, Bolsonaro, por más que en algunas cosas esté un poco cobarde, otras ha hecho cosas muy buenas. Un ejemplo muy bueno que les puedo dar es que su gobierno ha intensificado mucho las leyes de seguridad pública y uno de sus promesas de gobierno que está tratando de cumplir, intentar por lo menos, es quitar los privilegios de los criminales. Entonces aquí en Brasil los criminales tienen un montón de derechos que bien son muy cuestionables. Por ejemplo, incluso los violadores pueden incluso recibir visita íntima. Entonces, cualquier mujer del mundo puede venir a Brasil para tener sexo con violadores dentro de la cárcel. Algunos estados de Brasil incluso financian los buses de novias de los criminales para que puedan venir a la cárcel y tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, hay un montón de privilegios a los criminales de aquí, cosas que hacen con que ellos muchas veces se sientan confortables y seguros de practicar crímenes, delitos. Bolsonaro fue intentando quitar poquito a poquito estos privilegios al punto de que en 2019, que fue el primer año de su mandato, solo en los 8 primeros meses del mandato del gobierno Bolsonaro, la tasa de violaciones en Brasil cayó
despencó en 14%. La violencia en contra personas homosexuales, travestis, transexuales, cayó, despencó más de 25% en 8 meses de gobierno Bolsonaro. ¿Por qué? Porque fortaleció la policía, fortaleció las leyes de seguridad pública al punto de que la gente criminal, la gente que practica delitos, empezó a pensar, bien, ahora ya no tengo mis regalías, ya no tengo mis facilidades, ya no tengo mis privilegios, entonces no puedo practicar delitos con la misma frecuencia que tenía antes, porque si me voy a la cárcel ya no voy a tener todas esas cosas buenas. Entonces, yo creo que en el tema del debate acerca del embarazo en casos de violación, se habla mucho sobre el derecho de la mujer, casi nada sobre el derecho del niño que habita en su útero y absolutamente nada sobre el papá, perdón, el papá ese es otro caso, pero en el caso del violador, o sea, no se habla sobre el violador. No se habla sobre el violador. No se habla sobre leyes rígidas, no se habla sobre punición, no se habla de programas de indemnización, no se habla. Es como si el pensamiento feminista es de que el aborto va a desviolar a una mujer, va a solucionar el problema de la violación, pero no, va a ocasionar un problema más do que todo. Y en términos del papá, para hablar acerca de un tema también fuera de las 3 causales, es que en este tema del aborto se habla mucho sobre el derecho de la mujer, casi nada sobre el derecho del bebito, y no se habla absolutamente nada sobre los derechos del padre. O sea, sabemos que un individuo, una persona, es compuesta, entonces tiene su código genético propio, pero ha heredado las cromosomas del papá y de la mamá. No se hace un hijo sola. Entonces el papá tiene tiene 50% de la culpa de la formación de una persona, vamos a decir así. Pero no hay una discusión formal y poquísimos trabajos académicos a niveles de ciencia y principalmente cuantitativos sobre la cuestión del papá relacionada al aborto. No hay nada sobre los derechos del papá. No hay un libro en cualquier idioma sobre el derecho del papá que no quiere abortar a su hijo. Entonces, los hombres en esta cuestión son totalmente invisibilizados, son apagados del debate, como si no tuvieran una coparticipación en el desarrollo de una nueva persona en el mundo. Entonces, hay muchos hombres que obviamente no respetan, se escapan, dejan a la mujer embarazada y sola, pero hay muchos otros hombres también que son buenos y que no quieren tener a sus hijos abortados y que sus derechos son totalmente negligenciados, sus derechos son totalmente invisibilizados, apagados, escondidos. Entonces es una cuestión muy fuerte también donde además del derecho de la mujer, se ignora totalmente también los derechos de los hombres. Incluso hay pesquisas también que comprueban que el matrimonio después de un aborto tienen muchas chances de no perdurar o de se iniciar muchas peleas y desconfortos entre marido y mujer o obviamente si fueran novios, olvídatelo, porque no, muy difícil las cosas se arreglaren. Entonces, yo creo que por hoy es eso. No sé si tienen preguntas. Ahí tenemos unos 15 minutos para preguntas. En la próxima clase empezamos el módulo de ideología de género, donde vamos a estudiar muchísimo sobre la cronología de la ideología de género y sus principales exponentes. Vamos a estudiar mucho sobre la cuestión del lenguaje,
Vamos a estudiar sobre guerra semántica para comprender la ideología de género y sus fenómenos. Estudiaremos también las cuestiones de delitos patológicos, que son parafilias, las cuestiones jurídicas sobre la ideología de género y algunas sugerencias también a los padres para se escapar entonces de todo esto y poder proteger su familia. Creo que vamos a utilizar una clase solo para ideología de género porque es algo súper conciso, súper, no hay como divagar sobre el tema. Y después vamos a tener, sería la nona clase, 10, 11. Después vamos a tener una clase muy especial sobre marxismo cultural, de dónde salió de dónde salió la cuestión entonces del marxismo cultural, de la escuela de Frankfurt, del socialismo fabiano, y también vamos a estudiar un poco de técnicas de desinformación, de contrainteligencia, inteligencia y técnicas que son utilizadas todos los días con nosotros en la escuela, en los medios de educación, de comunicación. Y después vamos a tener nuestra última clase donde vamos solamente a aprender a debatir entre nosotros. Espero que aparezcan todos, va a ser súper padre porque vamos a debatir uno con los otros y vamos también a aprender cómo nosotros podemos crear nuestras propias conferencias, aquellos que se sienten vocacionados a eso, cómo crear nuestras propias conferencias y se convertir también a cómo se convertir en un conferencista. Aquí me piden el documento y estadísticas de las consecuencias del aborto, te los voy a enviar todavía aún hoy, lo voy a traducir para el español. Yo podría hacer eso mientras hablo con ustedes aquí. Entonces, no sé si alguien quiere dejar una consideración, hacer una pregunta. Ahí tenemos unos 10, 15 minutos y estoy a disposición. Bien, ¿alguien que quiera hacer una pregunta? Si no, yo, Sara. Era... Ay, qué feo. No sé por qué soy yo. Pero bueno. Oye, la pregunta era, ¿algún documento sobre ideología de género que nos sugieras revisar antes de la próxima sesión? A ver, tal vez un documental. Yo voy a buscar un poquito y los mando en el grupo. Ahora de cabeza no me viene nada, pero... La de la izquierda, del Laje. Nicole. Es que es un libro, es todo un libro, ¿no? Pero creo que hay algunos artículos, ahora me olvidó el nombre, pero aquí tengo un libro muy bueno con algunos artículos. El libro está en español, es de un argentino que no es Laje, ya es un señor. Es que me olvidé ahora el nombre del libro, lo voy a buscar y te los mando en el grupo. ¿Dale? Ok, gracias. Gracias. Bien, entonces voy a aprovechar este tiempo, voy a traducir el documento y te los mando en el grupo y queda pendiente también lo que prometí de la bibliografía también. Los agradezco mucho, gracias por la presencia en la clase del día de hoy. Cualquier cosa, estamos ahí a disposición, Ale y yo, ahí en el grupo. Que te mejores, Sara. Muchas gracias. Gracias. Gracias.